Algunas cosas suceden en la vida y, en ese instante, parecen tan normales. Sin embargo, con el tiempo te das cuenta de que fue justo allí cuando todo empezó. Antonio, quien tenía 60 años, era un hombre gentil que siempre se preocupaba por la gente a la que apreciaba. No me hubiera imaginado nunca cuánto iba a cambiar mi vida cuando le pedí a mi querido sobrino Enrique que se quedara en nuestra casa. La expresión seria de Antonio se mantiene en mi memoria cuando me dijo a Lola: Enrique es un chico sensible. Sabes que tiene dificultades para dormir por las noches. Cuídalo bien, ¿de acuerdo? Necesita estabilizarse antes de empezar la universidad. Pero, ¿cómo iba a saber que Antonio se iría 3 días para ir a la casa y que me quedaría sola con Enrique cuando nos llamaran? Enrique, a sus 20 años, ya no era un niño. Su apariencia adulta, su altura elevada y sus hombros amplios lo dejaban ver. No obstante, para Antonio continuaba siendo únicamente su pequeño sobrino. Siempre había sentido una extraña calidez y una ligera emoción cuando estaba cerca de él. No obstante lo mucho que trataba de disimularlo, siempre había algo en nuestra interacción. Esta vez, el concepto de pasar 3 días a solas con él me llenaba tanto de entusiasmo como de inquietud. Antonio me miró una última vez antes de subir al auto y afirmó que el tiempo pasaría volando en 3 días. Pero lo que ignoraba era que esos 3 días transformarían del todo mi mundo. En silencio, Enrique se aproximó mientras acomodaba la correa de su bolso en el hombro. Cuando nuestras miradas se encontraron, dibujó esa misma sonrisa traviesa, pero genuina, que siempre tenía. Parece que ahora solo estamos tú y yo, dijo con un tono relajado, aunque con una profundidad innegable. En ese momento, experimenté una rara sensación de cosquilleo. Enrique había crecido o madurado, pero estar solo con él era una experiencia totalmente distinta. No era capaz de imaginar lo que pasaría aquella noche. Pero una cosa sí tenía segura: jamás la olvidaría. Así comenzó todo. Así arranca nuestra historia. No dejes de leer lo que sigue, ya que esta historia te dejará realmente sorprendido. Yo estaba ocupada en la cocina, haciendo el desayuno, cuando entró la luz matutina a la casa. Una vez que Antonio se fue, el ambiente se sintió inusualmente tranquilo y pacífico, pero no duró mucho tiempo ese silencio. Al oír pasos que bajaban las escaleras, me di cuenta de que Enrique ya estaba despierto. Se asomó por la puerta, con el pelo un poco revuelto y una camiseta sencilla. Su aspecto era relajado, aunque de un modo cautivador. Con un tono suave, dijo: buenos días, Lola, mientras sus ojos se encontraban con los míos y una ligera sonrisa aparecía en sus labios. ¿A qué estás cocinando? Aquí huele increíble. Se acercó más antes de que pudiera contestar. Se inclinó un poco y me puso la mano en la cintura con suavidad. Huele delicioso, añadió en un tono juguetón, pero auténticamente cálido. Ese contacto inesperado me sorprendió, pero no de manera incómoda. Se sintió extrañamente natural. Solo un desayuno clásico, respondí, intentando mantener la voz firme y esconder el temblor en ella. ¿Te gustaría un poco? Lo que cocines lo comeré, dijo con un vistazo que parecía mirar más allá de la cocina. En ese momento, sentí que no solo estaba en la habitación, sino que además su atención estaba totalmente enfocada en mí. Cuando nos sentamos a la mesa, de alguna manera sintió que el espacio entre nosotros se volvió más pequeño. Enrique se dirigió a Lola de repente. Sabes, eres increíblemente atractiva para tu edad. Hablaba con su tono relajado habitual, aunque sus palabras tenían un matiz diferente esta vez. Tuve que dejar el tenedor sobre la mesa porque sus palabras fueron tan directas y sorprendentes. Lo que quiero expresar es que eres el ser humano más influyente con quien he estado cuando mi tío está presente. Enrique, ¿no deberías decir esas cosas?, respondí con una risa suave, aunque sentí mi cara arder. Gracias, pero estás exagerando un poco. No estoy exagerando, replicó, mientras me miraba lenta e intensamente. Si estuviera en la posición de mi tío, no te dejaría sola ni siquiera por un instante. Milkweed muró, sin saber qué decir, y deseando cambiar de tema. Me levanté deprisa para recoger los platos que estaban vacíos. Enrique se inclinó sobre su silla, sin dejar de mirarme. Cada uno de mis gestos los observaba con una atención que hizo que mi pulso se acelerara. Deberíamos festejar,
dijo de repente, interrumpiendo el silencio. Me dijo mi tío que están comprando la casa. Sería una pena no festejarlo. Todavía no es definitivo, respondí, a pesar de que mis labios se dibujó una pequeña sonrisa involuntaria. Pero por supuesto, podemos festejar. Propuso que hiciéramos algo esta noche. Solo nosotros dos. Tienes que arreglarte, ponerte algo lindo. Vamos a tomar algunas fotos y se las mandaremos a mi tío, diciéndole que ya comenzamos la celebración y que no vuelva hasta haber cerrado el trato. Enrique, no quiero defraudarte, pero titubeé sin confianza. No dudes, insistió con decisión, pero con entusiasmo. Aún eres joven y mantienes una figura impresionante. Póntelo. De verdad, lo que dijo me tomó por sorpresa totalmente, pero la forma en que Enrique me miraba con tanto empeño y honestidad hizo imposible para mí rechazarlo. Está bien, lo veremos esta noche, contesté. Enrique sonrió. Sus ojos mostraban una emoción que era difícil de describir. Va a ser una noche perfecta, Lola, dijo con un destello en la mirada que sugería que lo que vendría sería inolvidable. Lo que Antonio me había dicho regresó a mi cabeza. Han es un chico sensible. Lola, cuídalo bien. Necesita estabilizarse antes de ingresar a la universidad. No obstante, la actitud de Enrique esta mañana no se asemejaba para nada a la imagen de un chico vulnerable. Me desconcertaban su audacia, su mirada atrevida y su actitud distendida, pero al mismo tiempo me provocaban una rara y emocionante sensación. El concepto de conmemorar juntos esa noche continuaba acechándome. Al principio me pareció que no era necesario, pero luego pensé que tal vez él realmente requería esa clase de atención. Deseaba prepararle una cena especial con sus comidas preferidas, ensalada fresca de hierbas, pasta cremosa y curry de pollo, que irían acompañadas de pan con ajo. Cuando la comida estuvo preparada, fui a mi cuarto para buscar una ropa apropiada. Al revisar mi armario, hallé un vestido verde que no me ponía desde hacía años. Me lo puse y pensé, al verme en el espejo así, todavía me queda. Debe ser porque he tenido buenos cuidados. No obstante, me pareció un poco osado. Cuando bajé las escaleras, Enrique estaba ya en la sala. Llevaba puesta una camisa blanca, y no pude evitar darme cuenta de que su mirada se detenía en mí. Ese vestido te queda increíble, dijo, dejando entrever una admiración genuina en su tono. Sentí un leve ardor en mis mejillas. Gracias, Enrique, tú también te ves muy bien, contesté, con una sonrisa. Él me ofreció un asiento en la mesa, con un gesto caballeroso. La charla fue cálida durante la cena. Enrique era ingenioso y honesto al hablar. No obstante, la intensidad con que me miraba, como si estuviera examinando cada uno de mis movimientos, me hacía sentir incómoda y a la vez halagada. Existía algo en el entorno, una energía diferente, como si esta noche no fuera a ser igual a las demás. Enrique se inclinó un poco hacia mí mientras estábamos sentados a la mesa. Su voz se escuchaba más profunda. Más cerca, gracias por esta noche, Lola, todo es maravilloso. Pero pienso que podría ser aún mejor y más emocionante, expresó sin dejar de mirarme. Tenía en su expresión un brillo, un deseo, algo que no alcanzaba a descifrar del todo. Me dejó desconcertada su tono y sus palabras, sin tener idea de cómo responder. Mientras trataba de dibujar una sonrisa nerviosa, sentí como el calor ascendía a mis mejillas. Enrique sonrió con picardía, como si quisiera suavizar el clima, al notar mi incomodidad. De repente, propuso, llamemos a mi tío, y sacó el teléfono. Ya estaba detrás de mí, con sus manos suavemente puestas sobre mis hombros, antes de que pudiera contestar. El contacto me dio un escalofrío y aceleró los latidos de mi corazón. Cuando la figura de Antonio surgió en la pantalla, su aliento cálido y cercano acarició mi oído. Enrique, con tono animado, dijo: tío, ya comenzamos a celebrar. Después, enfocó la cámara en la mesa, donde se veía la comida servida de manera perfecta. Fue en ese momento que me di cuenta de que también aparecía en el encuadre, con Enrique justo detrás de mí, sus manos todavía sobre mis hombros y su cara muy próxima a la mía. Antonio se rió con alegría. Entonces, ¿me estás diciendo que no regrese hasta que haya adquirido la casa? Sí, Enrique contestó,
inclinándose un poco más hacia mí. Sentí la caricia delicada de sus dedos en mi piel, lo cual me hizo contener la respiración. Intenté alejarme de la cámara, pero tampoco quería estropear el momento alegre de Antonio. Está bien, dijo él riendo. Revisaré la casa y volveré cuanto antes. Ustedes sigan pasándola bien. Después de que Enrique terminó la llamada, exhalé un largo suspiro. Sin embargo, no me sirvió para calmar el torbellino de emociones que llevaba por dentro. Rememoré sus visitas pasadas, en las cuales siempre había sido un poco travieso, pero también encantador. Esta vez, no obstante, era distinto. Su seguridad y carisma eran imposibles de pasar por alto, y estaban provocando en mí emociones que no alcanzaba a entender completamente. Me asombré a mí misma al comparar esta sensación con la relación que tengo con Antonio. ¿Desde cuándo había pasado el tiempo? Desde la última vez que me miró de esa manera, desde que realmente me hizo sentir vista. Su único enfoque parecía ser el trabajo en estos días, lo que me había hecho sentir invisible. Pero ahora, con solo unos momentos de la atención de Enrique, me percaté de cuánto añoraba sentirme viva, deseada y vista. No me di cuenta cuando Enrique se levantó, sumida en mis pensamientos, hasta que lo vi caminar hacia la esquina de la sala. Acopló su teléfono a la bocina y reprodujo una melodía romántica y suave. Lo vi darme la vuelta en medio de la penumbra, con una expresión tranquila pero firme. «Lola, ¿te gustaría bailar conmigo?», preguntó, extendiendo la mano y dando un paso adelante. Su voz era dulce, pero contenía un tono persuasivo. Me sorprendió su solicitud y mi corazón se aceleró. «¿Estás seguro, Enrique?», susurré apenas con voz. Él sonrió, acercando un poco más su mano. «Claro que sí, Lola. ¿No crees que nos merecemos divertirnos un poco esta noche?». En ese momento, la confusión en mi cabeza y el agite en mi pecho se disiparon, dejando lugar a una sensación totalmente diferente. No fui capaz de rechazar su invitación. Cuando mi mano tocó la suya, sentí una chispa recorriendo mi piel. En el centro de la sala, Enrique me condujo con suavidad. Su mano reposaba en mi cintura y la otra sostenía delicadamente la mía. Por lo tanto, apagó las luces y dejó que el cuarto se iluminara únicamente con la tenue luz de las velas. La luz titilante brindaba al entorno un ambiente casi mágico gracias a su calidez. El video musical que se transmitía por televisión proporcionaba un ritmo absorbente, lo cual nos sumergía más profundamente en ese momento. Iniciamos a bailar y percibí que su agarre se estrechaba un poco en mi cintura, lo cual hizo que mi corazón latiera aún más rápido. Cuando levanté la mirada para observarlo, él me miraba con intensidad. Su mirada era tan intensa que me estremeció hasta lo más profundo. A medida que nos movíamos, siguiendo el ritmo de la música, la distancia entre nosotros se iba reduciendo gradualmente. Su cara se aproximó lo bastante como para que sintiera su aliento en mi piel. El contacto físico aumentó la atracción prohibida entre ellos. En ese momento, toda resistencia que quería tener se desintegró totalmente. Enrique, mientras bailábamos al compás de la canción, giró un poco la cabeza y me susurró al oído a Lola: «Puedo percibir en ti la juventud y el anhelo. Lo veo en tus ojos, esa urgencia de huir de la monotonía, aunque sea por un instante». Sus palabras, expresadas con tanta firmeza, me atravesaron como un rayo. «No obstante, lo que no sabes», siguió diciendo con un tono fuerte y envolvente, «es que esa joven que llevas dentro permanece viva en cada parte de ti, conservándote siempre bella y luminosa». Las cosas que dijo provocaron que un torbellino de sentimientos se desatara en mí. Mi corazón latía descontroladamente y mi respiración se volvió más rápida. Traté de resistir lo que él provocaba en mí, pero estaba sucumbiendo. «Enrique, ¿qué me estás haciendo?», murmuré con dolor. «No lo hagas. Estoy sacando a la luz sentimientos que he intentado reprimir». Sin embargo, no podía evitar que necesitaba comprobar si lo que decía era cierto. Enrique me miró a los ojos un momento antes de volver a hablar. «Hay una verdad acerca de ti que ni siquiera has reconocido», dijo con un tono profundo y lleno de significado, como si tuvieran voluntad propia. Mis ojos no dejaban de mirar los suyos. «Enrique,
qué verdad. El momento era tan estresante que mi voz se quebró. Enrique no apartó la mirada ni un instante en me gustas. Lola, me agradas muchísimo. Se detuvo un momento y después agregó, a lo que es más importante. Sin embargo, es que ya no deberías seguir reprimiendo tus sentimientos. Has mantenido tus emociones escondidas durante demasiado tiempo. Es hora de que dejes de hacerlo. Lo que dijo encendió un huracán dentro de mí. No sabía cómo reaccionar. Mis labios se entreabrieron, pero no emitieron ningún sonido. Mi respiración se volvió entrecortada y solamente pude susurrar en Enrique, como, aunque mi voz apenas se oía, ya no podía disimular lo que sentía. En ese momento sentía miedo y a la vez anhelaba que el instante no acabara. Enrique me miró en silencio por un momento y después, sin avisar, se acercó más a mí, reduciendo la distancia entre los dos. Cuando sus labios tocaron los míos, sentí como si una chispa encendiera un fuego en mi interior. El beso estaba impregnado de un fervor que había permanecido reprimido por demasiado tiempo. Mi corazón latía en mi pecho con tanta fuerza que creí que podría estallar. No obstante, cuando le respondí, me entregué del todo, dejando que las llamas me abrazaran. Enrique se apartó solo un instante, con la respiración agitada, y dijo en voz baja, con una seguridad aplastante: lo sabía que te atraía. Me besó una vez más, esta vez con mayor profundidad e intensidad. Antes de que pudiera procesarlo, mi cuerpo, como si fuera impulsado por una fuerza incontrolable, se inclinó hacia él y mis manos se agarraron de sus hombros para no perder el equilibrio. Me sentía desbordada por su seguridad y audacia, pero a la vez cautivada por el encanto del momento. Ya no quería seguir negándolo, y no podía. Lo admití con una voz apenas más alta que un susurro. Sin embargo, eso solo incrementó la tensión entre nosotros. Aunque esté mal, quiero vivirlo todo, murmuré. Mis manos, sin pensarlo, resbalaron hasta los tirantes de mi vestido, haciendo que éste se deslizara. La tila de Seida, en movimiento, se deslizó con suavidad por mi cuerpo hasta llegar a mis pies. Noté la admiración y la sorpresa en los ojos de Enrique mientras me miraba. Le contesté con una ligera sonrisa y le dije: ¿no comentaste que preferías que todo fuera rápido? Enrique se quedó paralizado por un momento, con la vista fija en la mía. Se notaba en su cara que sentía una mezcla de deseo y asombro. Susurró Lola. Sus manos hallaron mi cintura antes de que pudiera concluir su frase. En ese instante, entendimos que no había marcha atrás. La atracción entre nosotros era demasiado intensa como para resistir. Me tomaron con firmeza las manos, llevándome suavemente hacia el sofá. La música romántica continuaba sonando de fondo y la luz tenue rodeaba el ambiente, lo que contribuía a embriagarlo aún más. Siento que todo era irreal. Mi corazón palpitaba fuertemente, pero me entregué del todo al instante. Enrique se desabrochó la camisa despacio y la dejó caer al lado de mi vestido. En ese momento, todas las barreras que quedaban entre nosotros se esfumaron. Me recliné en el sofá y él se inclinó hacia mí. Sus gestos eran intencionados, pero no tenía prisa. Se posicionó con cuidado, colocando sus rodillas a los lados de mi cuerpo y cerrando así, del todo, la distancia entre nosotros. Nuestras respiraciones se entrelazaron, tan cerca que podía sentir cada exhalación. La mirada de él, llena de deseo puro y determinación, me atrapó. Mis ojos se aferraron a los suyos. El calor de su presencia se coló en todos los rincones de mí. Un estremecimiento de expectativa surcó mi cuerpo cuando su aliento tocó delicadamente mi cuello. ¿Estás preparada? Con voz grave e intensa, susurró. Su mirada se hundió en la mía, llena de certeza y deseo, como si estuviera sellando el comienzo de algo irreversible. Lo miraba y mis labios se entreabrieron. Mi respiración se volvió más rápida. Lo observé. Mi corazón latía con una fuerza desmedida. Mis pensamientos estaban dispersos, pero me dejé llevar por la intensidad de aquel momento. Sí, murmuré, sin esforzarme en disimular lo que sentía en mi voz. En ese momento, algo cambió en mi interior. Comprendí que todo sería distinto y que no había marcha atrás. Enrique se movía más rápido. En ese instante, estaba convencida de que le gustaba hacer las cosas rápidamente. Cuando
Todo comenzó a apresurarse. Mi cuerpo reaccionó instintivamente. Mis piernas, que hasta ese momento casi no sentía, empezaron a temblar y a tensarse. Así que Enrique me vio sonriendo. Me gusta lo rápido que esto va, dijo. Estiró la mano y arregló mi cabello. Mi excitación se intensificó aún más cuando la música cambió de pista. Enrique y yo estábamos empapados de sudor. Me sentía otra vez como si tuviera 25 años. Me encendía más a medida que recordaba esa sensación de juventud. Enrique conservó su velocidad acelerada, aunque siempre con suavidad, como si supiera exactamente lo que requería. De repente, se paró y nos cambiamos de lugar. Finales. En la parte superior, viéndolo a los ojos directamente y aumentando la velocidad. Cuando Enrique pronunció me sorprende aún más tu energía en este momento, su voz temblaba y le costaba respirar. Entonces todo su cuerpo se estremeció y al final se rindió. Tomé su mano con delicadeza y le murmura, amén. Nos ponemos de pie y vamos hacia el dormitorio. Cuando entré, la atmósfera serena y envolvente fue creada por la tenue luz de las velas. En la cama, nos recostamos juntos. Enrique me acercó a él al rodear mi cintura con su brazo. Puse mi cabeza en su pecho y escuché el ritmo incesante de su corazón. En ese momento, todo lo demás pasó a un segundo plano. El único aspecto importante era la tranquilidad de estar ahí, junto a él. Justo antes de quedarme dormida, un pensamiento cruzó mi mente. Antonio volvería pronto. Aún nos quedaban 2 días más, solo para nosotros. La idea me emocionaba, pero al mismo tiempo suscitaba sentimientos opuestos. Sin embargo, no deseaba estropear la magia del momento. Cerré los ojos y respiré profundamente. El mundo exterior ya no existía. Lo único que tenía valor era el momento presente. Me muero por relatarte lo que sucedió en esos 2 días, pero por ahora solo quiero quedarme en este momento. No Day Retires, ya que esta historia no concluye aquí. Sé que mis historias te han llegado, si has llegado hasta aquí. Todavía tengo mucho más que compartir, y no querrás perderte nada. Por eso, asegúrate de seguirme, activar las notificaciones y comentar acerca de esta historia.